bien, no hay problema. Sara Cárdenas, ¿cuál es la finalidad de un gameto? Pues reproducirse, terminan reproduciéndose. Exacto. Ahora, si se reproduce un organismo y por medio de sus gametos, que ya como vimos con Sara Ruiz, llevan su información genética, ¿qué quiere decir eso? Que el nuevo, o sea, el nuevo, por ejemplo, el nuevo, ¿cómo se dice? Cigoto. ¿Sí? La Cigoto. nueva vida va a tener los cambios en la genética que tenían los gametos. No sé si me haga entender. Sí, Va a tener esa mutación. va a heredar la mutación que desarrolló el organismo que lo engendró, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia. Debe haber mutación a nivel de los gametos. Si yo muto a nivel de las células somáticas, ¿será que esa mutación pasa a la siguiente generación? No, muy bien, no pasa. Para nada le sirve a la evolución las mutaciones a nivel somático porque no se van a transmitir. ¿Listo? Entonces, ojo, mutaciones pueden ser de dos tipos. Beneficiosas para el individuo, como las que vemos acá, ¿cierto? Beneficiosa para el individuo. Puede ser dañina o no ser relevante, digamos que no le genera un beneficio a la especie, entonces puede que se transmita, que no se transmita, o también puede que perjudique a la especie, ¿cierto? Luego de que mute, ojo, si es una mutación a nivel de gametos, se transmite a la siguiente generación. Si no, es una mutación somática y no se va a transmitir. Cuando se desarrolla. ¿Cómo sería una mutación somática? ¿Cómo sería una mutación somática? Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha ido a la costa? Me imagino que todos. ¿Cierto? Bien. Ahora, cuando uno va a tierra caliente, ¿qué cambios sufre el cuerpo? Sudor. Por presencia de sol, el ambiente tiene mucho sol. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Empieza a sudar. El pelo se esponja. Uno está brillante todo el tiempo. Bueno, ¿y en la piel? ¿Qué le pasa a la piel? Se pone brillante y grasosa. Ahora, si nosotros nos quedamos un fin de semana, el cambio no es mucho, pero si nosotros duramos un mes, 2 meses, la piel cambia de color, cambia de tono, no de color, de tono. Entonces, tiende a broncearse un poquito. Cuando es un tiempo prolongado, ese bronceado es permanente, se queda, cambia el tono de la piel. Ahora, en mis células somáticas yo tengo esa cantidad de melanina. Recuerden que la melanina es la que le da el pigmento a la piel. Yo me estoy asfixiando. Entonces, si mi cuerpo, si mi piel, en respuesta a esa exposición al sol, genera más melanina, esa proteína que le da el color a la piel, mis células somáticas están generando una respuesta, ¿cierto? Pero a nivel de gametos, ¿será que esa condición cambia? ¿Será que en mis cromosomas, en la información genética que hay allá, dice ese cambio o genera ese cambio en ese color de piel? ¿No es cierto? Entonces, sencillamente es un cambio que me ocurre a mí a nivel somático, a nivel de células no sexuales, que yo no puedo transmitir a la siguiente generación. ¿Listo? Porque la siguiente generación se va a formar a partir de la información genética que ya tienen mis gametos, que ya tienen los óvulos, que ya tienen los espermatozoides. ¿Listo? Y esa no cambia, ¿vale? Se recombina, pero no cambia. Bien, entonces, tenemos acá
Algunas evidencias de esa evolución. Resulta que cuando nosotros defendemos una teoría, cuando hay que respaldar una teoría, se deben generar unas evidencias para mostrar que realmente esa teoría sí es la más exacta, la más certera, la que indica el proceso de esa evolución. A ver si esto funciona. Entonces, tenemos evidencias de 4 tipos, ¿listo? Están las evidencias paleontológicas. Siempre que hablamos de paleontología, debemos relacionarlo con registros fósiles. Y esos registros fósiles son el resultado de la formación de rocas en miles y miles de años por deposición y acumulación de sedimentos. Entonces, a medida que se van acumulando, van cubriendo y protegiendo todos esos registros fósiles, y cuando yo encuentro un registro fósil superficial, quiere decir que es un registro fósil reciente. Pero si por el contrario se encuentra hacia una profundidad mayor, hablamos de un registro fósil más antiguo. Otro tipo de evidencia es la bioquímica y molecular. Bioquímicamente, molecularmente, se refiere a las células. ¿Cuáles son los bioelementos o los elementos químicos moleculares que conforman al cuerpo? Entonces, si hablamos a nivel de las células, son los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos, ¿cierto? Estos que ustedes vieron en grado séptimo. Tenemos el ATP, que es la misma molécula que resguarda la energía, el material genético, que en todos es ADN y ARN, organelos que sintetizan esas proteínas, y proteínas que se producen a base de 20 aminoácidos. Son 20 para todos los organismos vivos, y como las moléculas son las mismas, nosotros podemos hallar una relación de parentesco entre individuos y podemos sustentar la evolución. También hay otra evidencia a partir de la anatomía comparada, es decir, que yo comparo estructuras entre especies diferentes y podemos encontrar similitudes en partes que ya no cumplen la misma función, ya que evolucionan a partir de diferentes ambientes en diferentes presiones selectivas. Entonces, hay de 2 tipos, las estructuras homólogas y análogas. Cuando hacemos una analogía en lenguaje, ¿qué hacen ustedes? Si queremos hacer una analogía de alguna situación, ¿qué quieren ustedes en el momento que hacen una analogía? Profe, ¿cuáles son los 2 tipos de estructuras? Homólogas y análogas. Pero ojo, sin referirnos a estructuras anatómicas, cuando ustedes hacen una analogía, ¿qué es lo que quieren hacer? Bien, Gabriela, puedes decirlo. Analizar la situación. Analizar una situación, bien, y la empezamos a comparar. Ahora, cuando hacemos esas comparaciones y analizamos diferentes situaciones, cuando ustedes hacen una analogía, ¿qué comparaciones hacen? Por ejemplo, si tienen alguno a la mano una analogía, la puede decir. En ese análisis de esas situaciones, ¿qué buscamos comparar o cómo comparamos? Cuando hacemos ese tipo de relación, lo que queremos hacer es comparar 2 situaciones que, aunque son diferentes, la moraleja sea la misma. ¿Listo? Entonces, esos dichos, por ejemplo, ese refrán de al perro no lo capan 2 veces, o por ejemplo, otra parecida a esa, ¿quién me puede ayudar?
Por ejemplo, la del diablo. Más vale el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Se refiere a que aprende de la experiencia. Lo mismo del perro. Si al perro lo caparon una vez, no lo capan una segunda porque ya supo cómo pasó, ¿cierto? Y se refiere a la experiencia. Entonces son situaciones diferentes que se pueden analizar, ¿cierto? Para llegar a una misma conclusión. Entonces esa es una analogía, pero cuando hablamos de estructuras análogas, se refiere a estructuras que tienen diferentes orígenes, pero que funcionan de la misma forma, o que generan un mismo servicio, o que sirven de la misma forma. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la función de volar, ¿qué organismos vuelan? Los pájaros. Los pájaros, Los murciélagos. los murciélagos. Y diferente a un vertebrado, ¿cuál sería? La mariposa. Una mariposa. Muy bien. Entonces, son totalmente diferentes un ave con una mariposa, ¿cierto? Es un vertebrado y un invertebrado, pero los dos vuelan, ¿cierto? Entonces, están desarrollando la misma función a pesar de que su origen sea diferente. ¿Listo? Y en las estructuras homólogas, yo pensé que yo estaba señalando acá con este lapicero, pero no funciona. Y en las estructuras homólogas, ¿ustedes ven el puntero con el que estoy señalando? ¿No? ¿Lo ven? Un puntico rojo por ahí. Sí, profe, sí. Sí, profe. Un puntero. Ah, ok. Listo, es que en la pantalla del televisor no se ve. Entonces, en las estructuras homólogas es todo lo contrario. Homólogo porque tiene el mismo origen, pero cumplen diferentes funciones. ¿Listo? Análogo es todo lo contrario, se refiere más que todo al origen. El origen es diferente, cumplen la misma función. En las homólogas, el origen es el mismo, pero cumplen diferentes funciones. Vamos a ver ahorita más adelante un ejemplo de estas. Y en las biogeográficas, en estas evidencias, se refiere a cuando las especies dentro de su misma área tienen mayor similitud que con su misma especie. Entonces, por ejemplo, las ardillas voladoras marsupiales tienen más parecido con organismos marsupiales que con las ardillas de las cuales tienen un parentesco taxonómico más estrecho. ¿Listo? Vale, Sara, ya vi tu mensaje, no hay problema, linda. Entonces, en este caso son voladoras porque el ambiente generó la presión de que la especie tuviera que desplazarse bajo esta condición de vuelo, ¿cierto? Entonces, la especie se adaptó y como nosotros lo hemos visto en muchas películas, ella extiende la piel del estómago, del abdomen, para que pueda, digamos, planear en una caída. Digamos que ella no asciende en el vuelo, pero sí puede descender. Y eso lo hace porque el ambiente en el que se desarrolla tiene muchos acantilados o tiene muchos cañones, por ejemplo. Entonces, hay muchos abismos y debe desplazarse. Pero se parece más a las especies que habitan en su misma zona que a las ardillas de forma general. ¿Listo? Bien, entonces esas son las evidencias biogeográficas y estos son los ejemplos. Tenemos de este lado, si ustedes lo logran ver, está por colores la estructura ósea de las extremidades superiores de diferentes vertebrados. Tenemos el ave, el humano, el delfín, la ballena, el caballo y el murciélago. Entonces vemos en color fucsia el húmero, el cúbito y radio en color verde, el carpo en amarillito, en algunos se ve muy pequeñito, en otros casi no se ve, pero ahí está. Luego sigue el metacarpo, ya en un color un poquito rojo, ¿listo? En estas son estructuras de qué tipo, homólogas o análogas. Andrés, Amaya, ¿son estructuras de qué tipo, homólogas o análogas? ¿Cuál es, profe?
Las extremidades superiores de los animales vertebrados que hay acá. El delfín, la ballena, el ave, el humano, el murciélago y el caballo. ¿Homólogas? Homólogas. ¿Por qué? Muy bien, son homólogas. Pero ¿por qué? ¿Por qué serían homólogas? ¿Por qué serían homólogas? ¿Quién le puede ayudar a Andrés Amaya? Porque no tienen el mismo origen, pero cumplen una función similar. Exacto. Y lo podemos evidenciar por cómo están organizados los huesos. Primero está el húmero, luego cúbito y radio, luego el carpo, luego metacarpo, y en todos es así. Precisamente por eso la imagen muestra por colores cada estructura ósea. ¿Listo? Estas son homólogas. En este caso, si nosotros vemos, las dos funcionan para el vuelo, pero el origen no es el mismo. La libélula no tiene huesos. Esto que nosotros vemos, estas de pronto venulitas, estas son vénulas en el ala de la libélula, y en el murciélago estos son los huesos. Entonces la estructura es diferente, pero cumplen una misma función. Además de estructuras homólogas y análogas, hay estructuras vestigiales. Un vestigio es lo que queda de un órgano cuando el órgano ya no desarrolla ninguna función. En el caso, este ejemplo de esta silueta, ¿a qué animal corresponde? A una ballena. A una ballena. Muy bien. Esta ballena es un mamífero, ¿cierto? Y evolucionó a partir de un mamífero cuadrúpedo. Entonces, los mamíferos cuadrúpedos tenemos una cintura escapular y una cintura pélvica, que es la que va acá. Pero resulta que la cintura pélvica y el fémur son estructuras vestigiales porque en las ballenas ya no existe una extremidad inferior, solamente tiene las dos anteriores. ¿Listo? La estructura extremidad inferior no la tiene. Entonces, quedó lo que queda, digamos, la parte de la cintura pélvica y una partecita del fémur como vestigio de este animal. En el caso nuestro, ¿cuál es en nuestra estructura ósea el vestigio que quedó de nuestra evolución? ¿Quién me recuerda? El coxis. El coxis, muy bien. El huesito pequeñito que quedó de lo que teníamos como cola. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las estructuras homólogas, análogas y vestigiales? Profe, yo tengo una pregunta, o sea, ¿las análogas son todo lo contrario a las homólogas? Sí, son lo contrario. Y análoga, si la homóloga es que tienen el mismo origen pero diferente función, la análoga es lo contrario. Tienen el diferente origen pero la misma función. ¿Listo? Y las estructuras vestigiales es lo que queda. Profe, ¿podría volver a repetir eso? Es que se entrecortó, por favor. Vale. Entonces, estructuras homólogas tienen mismo origen y diferente función. Esas son las homólogas. En las análogas tienen diferente origen, pero la misma función. Gracias, profe. Vale. Y las estructuras vestigiales es lo que queda de un órgano en un proceso de evolución cuando el órgano ya no tiene ninguna función. Bien, entonces, tenemos nosotros acá un proceso de desarrollo embrionario. Esta es una evidencia de la evolución. Aquí hay embriones de 6 especies diferentes. Ustedes pueden identificar cuál es el embrión que corresponde al ser humano. Entre esos, profe.
Sí, entre estos 6 que hay, están en la misma etapa inicial del proceso de desarrollo del embrión. El tercero. Entonces, a pesar de que son vertebrados, ¿cierto? Tenemos en común eso. Eso nos hace muy similares. Nosotros provenimos de un proceso de evolución muy parecido. Estamos muy relacionados estrechamente. Y el que decía que era el tercero corresponde a una tortuga. Entonces, tenemos el embrión de un pescado, el de una salamandra, también tenemos la tortuga, el pollo, el conejo y por último el del ser humano. Entonces, ven que somos muy parecidos. Evolutivamente hubo un punto en el que todos somos muy iguales. ¿Listo? Es difícil poder diferenciar una especie de la otra. Y esto es evidencia embriológica del proceso de evolución. Ahora, en el caso de lo que corresponde a la evidencia biogeográfica o geográfica más bien, tenemos como ejemplo el camélido. Este es el punto de origen del primer camélido fósil. Y a partir de él se generaron la llama, la alpaca, el guanaco, un dromedario y el camello. ¿Qué podemos ver como diferente entre los camélidos de América a los camélidos del Viejo Mundo? Su joroba. La joroba, muy bien. Los del Viejo Mundo tienen joroba. ¿Ustedes conocen para qué le sirve la joroba al camello? Para almacenar agua. Para minimizar Almacena agua, muy bien. Y también almacena grasa. Recordemos que dentro de los 4 biomoléculas que el cuerpo tiene, los lípidos, que son grasas, son las que contienen gran cantidad de energía. Entonces, la almacenan en forma de grasa y les sirve para utilizarla en el medio en el que viven, porque si nosotros vemos, su distribución también va por África y en África digamos que los recursos son muy limitados porque en grandes distancias no encuentran un recurso alimenticio. ¿Listo? Entonces son animales que tienen esa adaptación. Y para los de América, ¿qué vemos de diferente? ¿Son más peludos? El tipo de pelaje. Más peludos, muy bien. Digamos que su distribución va por climas un poco más húmedos, más fríos, ¿cierto? Y no tienen necesidad de resguardar energía en forma de grasa porque América es, digamos que se encuentran recursos casi que en gran distribución, no se encuentran separados. Ahora, ¿cómo hicieron este primer camélido para llevar de pronto camélidos al viejo continente si tienen una gran barrera aquí que es el océano Atlántico? ¿Cómo hicieron para llevar un camélido al otro lado? Profe, hay una teoría en la que dice que alguna vez los continentes, todos los continentes estuvieron unidos. Exacto, y esta es una evidencia de ello. Las especies no se pudieron trasladar de ninguna forma, sencillamente las placas tectónicas se separaron y formaron los continentes que conocemos ahora. Y las placas siguen en movimiento, por eso es que hay sismos, terremotos, ¿cierto? Por pequeños movimientos en esas placas. Muy bien. Y entonces tenemos unos términos que es importante que los tengan en cuenta. El primero, el acervo genético. Cuando hablamos de acervo genético, es decir, nosotros hablamos en evolución no a partir de una especie, sino como unidad utilizamos la población. Nosotros hablamos de que la población, ¿cierto? La especie es la que evoluciona, pero no se refiere a un solo individuo, sino a un grupo de individuos en la especie. ¿Listo? Que son de la misma especie. Entonces, el acervo genético se refiere a esos genes que tiene esa población en un momento dado. ¿Listo? Puede ser el acervo genético en el 2001
es diferente al acervo genético de 1670, por ejemplo, en los seres humanos o en las mariposas o en los mamíferos o sí, en una especie. ¿Listo? Y la variabilidad genética entonces se refiere a esas diferencias de rasgos de los individuos dentro de la población. Y sobre esa variabilidad genética es que actúa la selección natural, que eso fue lo que vimos al inicio, ¿no? Que debe haber una variabilidad genética para que... Profe, ¿sí? ¿me puedes repetir lo del acervo genético, por favor? El acervo genético se refiere a esto. Entonces, tenemos un grupo de genes que están compuestos, recuerden que el año pasado nosotros vimos que los genes están compuestos por alelos, ¿cierto? Alelos dominantes y alelos recesivos, ¿cierto? Y esos alelos son responsables de las diferencias entre los individuos dentro de una población. Entonces, el acervo genético son esos genes de una población en un momento dado. ¿Listo? Entonces, en un momento específico, puede ser en un año específico. Entonces, podemos decir, el acervo genético en la población de Sogamoso, ¿cierto? Es diferente en el 2021 en relación a 1830, por ejemplo. El acervo genético es diferente. Puede cambiar muy poquito, pero sí cambia. ¿Listo? ¿Y qué cambiaría, profe? ¿Qué rasgos cambiarían? Como hablamos de alelos, ¿cierto? Nos referimos a cómo cambian esas frecuencias. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que en 1830 el acervo genético mencionaba o tenía en cuenta que la mitad de la población tenía el alelo dominante y la otra mitad de la población expresaba el alelo recesivo. Puede ser eso, ¿cierto? Pero hacia 2021 el 70% de la población expresa el alelo dominante y el 30% restante expresa el alelo recesivo. Entonces, ven que... O sea, profe, un ejemplo podría ser los tipos de sangre. Dime. O sea, un ejemplo podría ser los tipos de sangre. Bueno, también. Entonces podemos decir, en 1830 había tipo de sangre AB. El 40% de la población de Sogamoso tenía el tipo de sangre AB, pero resulta que para el 2021 son el 15% de la población tiene el tipo de sangre AB, ¿cierto? Entonces va cambiando. Cambia muy poquito, pero lo hace. ¿Listo? Entonces es en un momento dado, ¿vale? Bien. Y entonces tenemos aquí como ejemplo 3 tribus diferentes de África que físicamente, fenotípicamente expresan alelos muy diferentes y por ello, a pesar de que conviven en una misma área, en un mismo ambiente, son fenotípicamente diferentes y por consiguiente muy probablemente sus alelos también lo son. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar esta situación que ocurre acá. Tenemos este árbol, este tronco se llama el abedul, la mariposa se llama Biston betularia y son abedules de Manchester. En la imagen A corresponde a 1850. Entonces, Edison Pinto, descríbeme la imagen A y la imagen B. ¿Qué ves tú ahí? Pues lo que puedo describir de la imagen A, B, que pues en la A parece más colorida, o sea, sin contaminación, y en la B más contaminado y con fábricas. Muy bien. Y sin árboles. Muy bien. Contaminación. Entonces la imagen B es a finales del siglo XIX y ese ambiente que se ve en la imagen B está determinado por el desarrollo industrial. ¿Listo? Entonces, si vemos contaminación, vemos que el tronco cambió, ¿cierto? El color del tronco cambió debido a la contaminación. Ese es smog, ¿cierto? El humo, el hollín que se pega producto de la contaminación. Y entonces, ¿qué pasa con las mariposas?
Karen Sofía. ¿Qué cambio ves tú en las mariposas? ¿Cómo, profe? ¿Qué cambio ves tú en las mariposas? No sé, como que cambian más su color. Bueno, sí. Si decimos que es la misma, las blancas y las negras son Biston betularia, es la misma especie. Unas son negras, sí, las otras son blancas, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que hay más blancas en la imagen A y hay más negras en la imagen B? Creo que hay más negras en la imagen B porque las blancas fueron como existiendo, Dime. extinguiéndose. O las negras fueron evolucionando más. Vale, bien. Entonces, en relación al color, recordemos que hay muchas especies que se camuflan. ¿Listo? Ahora, si hablamos del camuflaje, ¿qué función creen ustedes que puede tener el camuflaje en una especie? Dependiendo del ambiente. Bueno, sí, depende del Para ambiente. cuidarse de los depredadores. Muy bien, para no ser detectado por los depredadores, ¿cierto? Entonces, en la imagen A es más fácil que un depredador identifique una betularia de color negro que una blanca, ¿cierto? Y en la imagen B es todo lo contrario, debido a la contaminación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la presión del ambiente? ¿Qué factor determinó que esa frecuencia en esas mariposas cambie? Que sea El color del árbol. el color del árbol causado por qué? Por la contaminación. La contaminación. Entonces, el ambiente cambia no solamente porque sea natural, sino también por efecto antrópico. Nosotros como seres humanos hacemos que el ambiente también cambie. ¿Listo? Y las especies se ven obligadas a reaccionar y a adaptarse a esas condiciones. Y entonces hay varios mecanismos de evolución. El primero, la migración. Cuando hablamos de migración, ¿a qué hacemos referencia? Nosotros el año pasado hablábamos de poblaciones y hablábamos de inmigración y emigración. ¿Qué es la migración? David Amaya. La migración. Sí, corazón, ¿qué es la migración? ¿Qué sería migrar? Si una especie migra, ¿qué hace? Cuando un grupo de algo se mueve de una parte a otra, ¿no? Es posible que me hables un poquito más fuerte, es que se escucha muy pasito. Pero sí estoy gritando. Cuando algo se mueve de un lugar a otro. Exacto. Cuando un individuo o un grupo de individuos pasan de un lugar a otro. Muy bien. Ahora, si hablamos de genética, ¿qué traen consigo esos individuos? La genética de su lugar natal. Dime. La genética de su lugar natal, que puede ser totalmente diferente a la del lugar a donde llegan. Exacto, entonces si la especie, si el individuo tuvo que mutar en el sitio donde se encuentra y luego inmigró hacia este lugar, pues trajo consigo todo su carga de genes, todo su acervo genético, ¿cierto? Lo trajo a la población a donde llegó, ¿cierto? Entonces cuando llega alguien nuevo, llega con genes, eso también hace que cambie
las frecuencias de los genes. ¿Qué tanto yo encuentro mariposas blancas en relación a las negras si están inmigrando más blancas? Entonces, eso cambia. El acervo genético, en la cantidad de genes en un momento dado, cambia porque llegaron más individuos de otro lugar. ¿Listo? Ahora, la selección sexual. Cuando hablamos de selección sexual, por ejemplo, siempre debe haber un dimorfismo sexual. Es decir, hay dos formas en el sexo. Hay una forma femenina y una forma masculina. ¿Listo? O una forma en el macho y una forma en la hembra. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, del ave, ¿cierto? De las aves, ¿qué condición creen ustedes que debe marcar el macho para que la hembra escoja reproducirse con uno o con otro? De sus alas, bueno, diferentes factores, sus hormonas, Bueno, los sonidos que producen. sí. Entonces, digamos que si hablamos de alas, ustedes han visto el pavo real, ¿cierto? ¿Qué hace un pavo real? Abre el plumaje. Abre todo su plumaje y empieza a dar vueltas, ¿cierto? Él hace un círculos alrededor de la hembra. Normalmente uno lo ve dando vuelticas cuando está solo, pero cuando está con la hembra y está haciendo el proceso de cortejo, empieza a dar vueltas con el plumaje extendido, ¿cierto? Entonces, para la hembra, el ave o el pavo real que tenga más plumaje, más bonito, más vistoso, más llamativo, ese va a ser el macho con el que se va a reproducir. ¿Listo? En el caso de las aves que no cantan. En el caso de los pájaros, ¿cierto? Que sí cantan, en ellos está determinado por qué con tanta frecuencia canta, si es un canto muy agudo, si canta por mucho tiempo, ¿cierto? La duración del canto. Entonces, el pajarito que más cante va a ser ese con el que se va a reproducir. ¿Listo? Y hay muchísimas otras condiciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la fuerza, Diego Chaparro, ¿qué especie podemos mencionar que está determinada por la fuerza que tiene el macho para reproducirse, finalmente sea elegido por la hembra? ¿Cuál sería? Profe, disculpa, es que se me entrecortó y no te escuché bien. El acuerdo que... Vale. En el caso de la selección sexual, cuando el carácter decisivo es la fuerza, para que la hembra se reproduzca con el macho debe demostrar tener fuerza. ¿Cuál sería la especie que nos puedes dar como ejemplo en ese caso? Por decir los leones, por decir, Dime, no te escucho muy bien. los leones, Muy bien, los leones, ¿cierto? De pronto los alces. ¿Sí han visto los cachos que tienen los alces? Los utilizan para pelear entre ellos por el proceso de reproducción con una hembra. Los leones también lo hacen. La mayoría de los felinos creo que lo hacen. Entonces, en ese caso, la fuerza en ellos sería el carácter. Exacto, muy bien, el rinoceronte. Entonces, sería en ese caso ese tipo de especies las que sean seleccionadas, el macho, por la fuerza que pueda demostrar. En la deriva genética, lo que ocurre es un cambio en la proporción de alelos. En este caso, esta deriva genética es todo lo opuesto a la mutación. Cuando hablamos de la mutación, hablamos que se genera más variación, ¿cierto? En el caso de la deriva es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo, luego de muchas generaciones, en una población, tiende a verse que hay homocigotos para los caracteres fenotípicos que desarrolle cada especie. ¿Listo? Entonces, homocigotos dominantes o homocigotos recesivos, pero solamente se ven homocigotos. ¿Listo?
Entonces hay un cambio drástico, ya no hay variación, es todo lo contrario a la mutación. Y el efecto fundador, cuando hablamos de fundar, ¿qué será fundar? Valentina. Crear, ¿Sí? Dime. no crear. Valentina Monguí, ¿qué será fundar? Como crear algo nuevo Bueno, sí. que beneficie, pues, sí, al individuo, por ejemplo, así. Exacto, entonces es cuando en un espacio que no está habitado, llega una especie a colonizarla. Entonces, eso es fundar. Entonces, como el sitio estaba sin habitar, es un sitio que está desprovisto de especies, por tanto, la especie que llega a colonizar es la especie que domina. Y dominan los alelos que lleva esa especie. ¿Listo? Ese es el efecto fundador. Normalmente cuando hablamos de fundar un espacio, si nosotros hablamos de los continentes y de las islas, ¿qué espacios estarían más deshabitados? Las islas. Las islas, muy bien. Tierra firme es más fácil que haya un tránsito de especies y no en las islas. Muy bien. El cuello de botella. Siempre que hablemos de cuello de botella, ojo, ocurre una reducción drástica del tamaño de la población. Esta reducción drástica ocurre por una catástrofe. ¿Quién me puede decir qué evento natural se considera una catástrofe ambiental? Un terremoto. Bueno, un terremoto de una escala 8, por ejemplo, muy grande. Entonces, en ese catástrofe, a la catástrofe no le importa si las especies que están ahí están muy adaptadas o no, sino que arrasa con lo que encontró. No importa si tenía mutación, si no tenía mutación, si estaba adaptada, si no lo estaba, acaba con lo que encuentra. Y por tanto, los alelos que sobreviven son dominantes, heterocigotos y recesivos, sin importar en qué frecuencia. ¿Listo? Y entonces vemos lo siguiente. En este recipiente vemos canicas de diferentes colores, amarillo y rojo, ¿cierto? Esto nos puede representar los alelos y esta puede ser nuestra población inicial. Después de un efecto de botella, después de una catástrofe, solamente algunos alelos quedan y a partir de esos alelos sobrevivientes se forma nuevamente la población. ¿Listo? Entonces las frecuencias de cada momento antes y después de la catástrofe cambian. ¿Listo? Si de pronto aquí no habían muchos amarillos, aquí van de pronto a cambiar un poquito. ¿Listo? Este sería un esquema representativo del efecto fundador. Este sería el dimorfismo sexual, entonces aquí nosotros vemos el macho y la hembra. Normalmente en las aves, cuando el color no es muy decisivo para identificar cuál es el macho y cuál es la hembra, normalmente los machos son un poquito más grandes y más vistosos. ¿Listo? Bien. Listo, entonces nosotros tenemos en nuestra plataforma un documento que habla de la microevolución y de la macroevolución. Pero antes de ello, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros tenemos una forma para calcular cuál es la frecuencia en los alelos de una población. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un cálculo. Inicialmente, vamos a indicar que Q hace referencia
a el alelo dominante. La presencia del alelo dominante, la frecuencia del alelo dominante. Entonces, en esa frecuencia de ese alelo dominante, si fuera el alelo, por ejemplo, el alelo A, ¿cómo lo podemos representar? Si el alelo fuera A, y estamos hablando de un alelo dominante, ¿cómo lo podemos representar? A mayúscula. A mayúscula. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Ahora, en este caso, también podemos hallar la frecuencia del alelo recesivo. En este caso, no, esta partecita. Es lo contrario. Q es el alelo recesivo y el alelo dominante, no se llama Q, este se llama P. Vamos a borrarla. A ver cómo hago yo acá. Me toca borrarla. Frecuencia del alelo dominante. Entonces aquí es P. Este es P. Y Q sí es el alelo recesivo. Entonces, y si el alelo es A, ¿cómo representamos a Q? A minúscula. A minúscula. Muy bien. Entonces, nuestra fórmula va a ser la siguiente. Vamos a utilizar una para cada alelo, ¿listo? Entonces, para hallar el alelo dominante, vamos a tener que P es igual a 1 por el alelo dominante. Las veces que yo encuentre a mi alelo dominante, a mi homocigoto recesivo, dominante, en ese caso, lo representamos aquí con la doble A, ¿listo? Más, si nosotros hablamos de la presencia de ese alelo dominante, ¿será que el alelo solamente se presenta cuando está en su forma homocigota? No. ¿Cuál es la otra forma en la que la podemos encontrar? A mayúscula, A minúscula. Ujú, listo. Y lo dividimos en el número de individuos de la población. En este caso está representado como N. Este sería para la frecuencia del alelo dominante. Para la frecuencia del alelo recesivo, entonces tenemos que es Q igual. También se tiene en cuenta 1 acá, ¿cierto? Por la forma del alelo de cuando está en su forma homocigota. Entonces es A minúscula, más 0.5. En este caso se toma 0.5 porque solamente tiene un alelo. ¿Listo? Si tuviera los dos alelos, sería 1. Y el 1 ya lo tenemos acá. Entonces, 0.5 por la forma heterocigota y también dividido en el número de individuos dentro de la población. Acá se tiene en cuenta 1 porque los dos alelos
corresponden a la misma forma del alelo, en este caso recesivo. Lo mismo acá. Tenemos 1 por los dos alelos que están acá en su forma dominante. Y 0.5 porque tiene solamente un alelo, uno de los dos alelos es el dominante, y en este caso 0.5 porque uno de los dos alelos es el recesivo. Y se divide de la misma forma en n. Listo, entonces, para el siguiente enunciado, vamos a sacar. Hay una población de 15 ranas de las cuales 3 ranas son azules, es decir, son homocigotas recesivas. Doce ranas son verdes. Es decir, 4 ranas son homocigotas. Son homocigotos dominantes. Y 8 ranas son heterocigotas. Listo, ¿cómo nos puede quedar entonces? En este caso, ¿con qué reemplazamos nosotros acá la doble A mayúscula? 4. Dime, ¿me repites, por favor? 4. Con 4, muy bien. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces aquí sería 1 por 4, bien. Más 0.5 por, aquí por lo que lo podemos cambiar. 8. Por 8. ¿Y el total de los individuos cuál es? 15. 15. Muy bien. Esto en el alelo, en la frecuencia del alelo dominante, que es P. Y en Q, ¿por qué reemplazamos la doble A minúscula? 3. Muy bien. ¿Esta de acá? 8. Y N. 15. Listo. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. 4 más 0.5 por 8. 4. 4. 4 sobre 15. 8 sobre 15, ¿cuánto es? 4.2. Revisa otra vez. 0,53. 0,53. En este lado, 1 por 3. 3. Más 0.5 por 8. 4. Sobre 15. Este uno quedó muy feo. Sobre 15. Da 0,46. 0,46.
Muy bien. Pero da 0,46666, ¿cierto? Entonces lo podemos aproximar. Sería 0,47. ¿Y cuánto sería entonces P más Q? Es decir, 0,53 más 0,47. 0,99. Exacto. 1. Entonces, la frecuencia de un alelo entre los dos, digamos, de un carácter en una población, no puede dar más de 1. Va entre 0 y 1. ¿Listo? En este caso, el 0,53 nos está indicando que se encuentra en más número de especies. Se encuentra en más número de especies en relación al alelo recesivo. Entonces, este está más presente, está en mayor frecuencia en relación al alelo recesivo. ¿Listo? La diferencia es muy poca. Mire, de 3 a 4. La diferencia es por uno solo. Porque aquí está el alelo presente también el dominante como el recesivo. En los mismos 8 individuos que tengo acá, son los mismos 8 que tengo acá. Entonces, ahí estamos iguales. La diferencia la genera en la condición homocigota, cuando está homocigoto recesivo y cuando está el homocigoto dominante. ¿Sí se ve? ¿Hay alguna pregunta? Sí, señora. ¿Algo que no haya quedado claro en relación a la frecuencia de los alelos en una población? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio que nos trae el aplicativo que tenemos acá. Ya lo copiamos, ¿verdad? Puedo pasar. Entonces, al inicio el documento nos habla de lo mismo que vimos en las diapositivas. Entonces, vamos a encontrar aquí las diferentes evidencias de la evolución, los datos biogeográficos, los bioquímicos, la anatomía comparada, que son las pruebas de evolución. Aquí hay una definición un poquito más precisa de la selección natural, del flujo genético, también de la deriva genética, las mutaciones, ¿listo? Que son factores que afectan. Acá nos hablan del fondo común o del pool, ¿listo? Cuando nos hablan del fondo común o del pool, se refiere al número o a la frecuencia de un gen dentro de una población, pero no se refiere a que sea en un momento determinado. Esa es la diferencia entre pool genético y acervo genético. ¿Listo? En el pool genético son los genes en una población. Y en el acervo genético es la frecuencia de un alelo o de cierta característica en un momento dado. ¿Listo? ¿Cierto? Es bastante, digamos, la diferencia sería esa. Que una es en un momento dado, la otra se refiere sencillamente a los genes en esa población. ¿Listo? Y acá nos hablan entonces de la microevolución y la macroevolución. Entonces tenemos la actividad acá abajo. Inicialmente vamos a ver un video, este video de acá. Con ayuda del video y de estos términos que tenemos acá vamos a completar esta frase. Y como segundo, vamos a hacer el cálculo para la frecuencia genotípica de una población de 20 castores, donde hay 5 manchados, es decir, son los homocigotos, 15 sin manchas, entre ellos 6 homocigotos dominantes y 9 heterocigotos. ¿Listo? Nosotros hemos visto antes el término atrofiar. No, señora. ¿No? Bien, entonces cuando hablamos de que algo está atrofiado, normalmente se refiere a un órgano, a un tejido o alguna estructura del cuerpo que no se terminó de desarrollar, ¿listo? Que quedó inmadura o que no puede cumplir su función porque no está totalmente desarrollada, ¿listo? A eso se refiere atrofiar.